agradecerles porque este va a ser el último directo de este año y es el año en el que empezaron los directos. Empezaron sobre septiembre, creo, o poco antes. ¿Por qué? Pues porque he tenido tiempo para dedicarle a Culture el tiempo que necesita y más que debería. Pero ha empezado a tener una actividad y se ha notado, sobre todo en la fidelidad de algunas personas en estos directos y después también en las publicaciones y tal. Así que nada, agradecerles porque si no es por ese feedback, yo que ahora mismo estoy solo con la ayuda también de Carolina, pero el peso mayor me lo llevo yo, pues no estaría tan alegre a la hora de hacer este tipo de cosas. Entonces, voy a pasar lista de algunas personas que han ido entrando y que sé que siempre están. Así que agradecerles enormemente que siempre están ahí los primeros, a Pilar, a Richard, a Carlos, que ya hicimos una entrevista con él, Ismador, a Jesús también, que estuvimos ayer con él, Juancho, Noelia, etcétera. Y hay personas que se me quedan por el camino que la mayoría, muchas no conozco. Y sí que es interesante, Laia, de que siempre hay pues alrededor de 11 personas, 15 personas, ahora estamos en 11, pero va entrando, saliendo y está genial. A mí me parece un buen número. Así que nada, el último directo del año, espero que el próximo año sea igual que este, que me ha gustado bastante. Es un tema este de las sectas que no es fácil de mostrar a donde yo lo quiero mostrar desde Cultus, que por eso se creó hacia los profesionales. Nosotros, aparte de estar en- haciendo esta divulgación y este tipo de cosas, al mismo tiempo estamos contactando con los diferentes colegios profesionales de abogados, de psicólogos, de trabajadores sociales, con los diferentes obispados de España, policía, Guardia Civil. ¿Y qué pasa? Esto también quería decirlo porque es como un cierre de año. Perdona que te quite tiempo, Laia. Eh, ¿Qué Falta. pasa? Que hay muchas dificultades para que quieran tener una formación de este tema. O sea, sigue siendo un tema minoritario en el cual, y friki también, o sea, de esa manera, ¿no? Y fíjate, algún día haré un directo yo solo contando las experiencias de intentar colocar cursos de sectas a profesionales. Es bastante complejo, ¿eh? Es bastante complicado. A mí, por lo menos. Sé que otras personas tienen más éxito y ya están más metidas, como Luis Santamaría y tal, pero sí, no es fácil. Entonces, bueno, les presento a Laia. Para mí es un placer tenerte aquí y que seas también de las la última persona del año a la que tenemos la entrevista. Y por diferentes cosas, ¿no? No nos conocemos mucho, pero lo poco que te conozco sé un poco de cómo eres, de tu carácter y cómo te explicas y va a ser una entrevista, aparte de entretenida, con un contenido muy bueno. Y bueno, tú te defines como activista para la libertad de creencia y pensamiento. Y eso me gustó mucho. O sea, Laia es una activista para la libertad de creencia y pensamiento. Bueno, esta es la presentación que te hago yo y ahora tú dinos lo que quieras. Es porque no me puedo llamar psicóloga todavía. Ah, Es una forma de escapar el bulto todavía y de que no me denuncien o algo. vale, 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 vale. Pero no, o sea, al final, o sea, yo creo que, claro, cuando me decías, dice, ¿cómo te defines? Pues yo qué sé, o sea, no sé, ¿no? Pero sí que creo que es una forma como de expresar algo, pues como que toca como toda experiencia humana, pues lo que es la creencia y el pensamiento, ¿no? Si pensamos en creencias y en pensamiento, yo creo que eso puede ser tanto la mayor limitación que tengamos en nuestra vida como dos conceptos que desarrollados pueden ser en su máxima expansión, pues darnos las alas más grandes que nos pueden dar en la vida, ¿no? Entonces, Ujú, la creencia y el pensamiento nos puede súper limitar como nos puede expandir muchísimo. Entonces, debería de ser para mí uno de los
principios troncales del derecho humano. Tenemos Claro, multitud de derechos humanos amparados por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que luego ya según legislaciones y países pues se respetan más o menos, pero al final la libertad de poder cambiar de opinión, de formarte, de adquirir información de cualquier medio, de tener esa libertad de contrastar tus opiniones y al final de crecer como persona, me parece que debería de ser algo como completamente intocable, ¿no? Y claro, al final lo que pasa en un grupo coercitivo es precisamente que se anula esa libertad de creencia porque se impone un sistema de creencias, un dogma, una visión de la realidad, una percepción que está limitando la libertad de ser de una persona, ¿no? Entonces está como directamente relacionado. Que si lo pensamos bien, en realidad, o sea, todos estamos sujetos como a mm, cierto juicio, ¿no? claro, Desde una conversación a lo mejor de amigos, pues una persona que opina diferente a lo que se supone que en ese grupo se opina, pues podemos recibir un juicio y eso nos puede manipular de alguna manera nuestra opinión, nos puede hacer dudar, nos puede limitar o nos puede hacer crecer. Pero claro, cuando eso se hace de forma sistemática en un claro. grupo, pues es ahí cuando estamos hablando de algo mucho más peligroso, ¿no? Y personalmente, pues es un poco como que para mí, en mi libertad, lo que he adquirido y lo que más felicidad me da es precisamente la hora de poder tener la libertad de opinión, o sea, y de estar constantemente pues contrastando mis opiniones, creándome nuevas, porque hay, bueno, de casi todo no tengo ni puñetera idea de qué es lo que opino, Vale, entonces eso a mí me da felicidad bueno. y es que me sale de dentro un poco, no me voy a poner aquí en modo épico, ¿no? Pero me sale como de decir, es que esto hay que defenderlo porque yo no lo he tenido. Entonces, como vamos a intentar entre todos respetarnos nuestra, además en un momento de la historia en el que estamos a nivel social tan polarizados, ¿no? De decir que podemos dialogar, podemos debatir, podemos exponer opiniones contrarias sin que eso suponga ningún juicio, ningún castigo, obviamente dentro de no invadir las libertades de otros, ¿no? Porque no todas las opiniones son respetables, pero por lo menos de decir, podemos dialogar, que no haya ninguna limitación de expresión, ni de creencia, ni de pensamiento. Y de ahí, pues un poco de decir, yo en lo personal, desde una conversación de terraza con mis amigas a un canal de YouTube o lo que sea, es al final lo que creo que es el núcleo y la base troncal de cualquier conversación, en verdad. Vale. Lo tienes bastante asumido, Laia, lo súper asumido. Sabes que yo siempre he dicho, hace poco me llamó la atención un comentario que pusieron en un vídeo de YouTube que subí, que era en una conversación, en un directo con Laura Coronel, que es psicóloga, ¿no? Y tú también estás estudiando psicología y vas a mitad de carrera, ¿no? Y en un comentario ponía, no hay mayor secta que los psicólogos antisectas, ¿no? Pone. Claro, y yo le digo, ¿quiénes son los psicólogos antisectas? Porque yo no me lo considero, porque no soy una persona activista ni mucho menos. Entonces, ¿por qué te lo digo? Pues porque hay ese tipo de reacciones y justo fue, no, en este no fue, en otro que era de los testigos de Jehová también han puesto varios comentarios medio extraños, ¿no? Eh, ¿Por qué te estaba diciendo yo esto? Porque ay, pues se me fue el hilo, muchacha. Se me fue el hilo de lo que te estaba diciendo, pues se me fui para el otro vídeo. Ya. Que el trabajo, que por lo menos yo lo siento así, y de la mayoría de las personas que conozco y tal, yo por lo menos lo siento así, todo lo que hacemos desde Cultus y todo el tiempo que llevo trabajando en esto, que son ya 11 años o 12 por lo menos, es para que la gente tenga libertad espiritual y que tenga un espiritual y de pensamiento, como tú dices, y que tengan y que puedan practicar su religiosidad en libertad. Entonces, eso parecen aspectos incompatibles, pero se puede, por lo menos que no sean prisioneros, ¿no? Tú decías antes de que tú no lo has tenido, ¿por qué, Laia? ¿Por qué no lo has tenido? Bueno, mi experiencia es crecer en un grupo coercitivo, ¿no? Entonces, al final, yo creo que hay una gran diferencia, o por lo menos
desde que yo un poco empecé a estudiar y empecé también a ver y a escuchar a profesionales antisectas, no porque sea antisectas, Sí, sí, estoy sí. completamente de acuerdo contigo, porque al final yo creo que precisamente el anti lo que sea, que yo también lo utilizo porque me sale un poco, porque es algo como que es fácil de entender, Sí, pero sí. también puede dar a equivocación, no es ir en contra de nada, o sea, simplemente exponer información y luego cada uno que saque sus propias conclusiones, y es que precisamente de esto va esto. O sea, y en el canal de YouTube, por ejemplo, prácticamente todas las conclusiones de los vídeos es precisamente eso, de decir, estamos exponiendo información, luego que cada uno haga sus propias investigaciones, porque es que es la única manera. O sea, que cada uno vayamos cogiendo información de donde nos llegue, desde la libertad de poder acceder a esa información, que nadie nos haya coartado la libertad de acceder a esa información para poder construirnos nuestras propias opiniones y nuestras propias creencias, ¿no? Pero sí que veo que desde cierto ámbito profesional a veces se utiliza ese término de antisectas, pero no porque se vaya en contra ni de grupos, ni de personas, ni de sistemas de creencias, ni de estructuras sociales, para nada. O sea, lo que sí que se critica y se pone en cuestionamiento son ciertas dinámicas y ciertas técnicas que están Claro. vulnerando las libertades de los individuos, y eso muchas veces es de forma sistemática. En el caso de mi grupo, yo nací y crecí como testigo de Jehová, una familia de tercera generación. Mis abuelos fueron captados en los 70, hubo un boom en los 70 por una profecía de los testigos de Jehová en ese momento, y veo una gran distinción entre una persona Sí, en claro. el ámbito que hablábamos profesional, ¿no? Muchos profesionales orientan el tema de antisectas o de simplemente hablar de grupos coercitivos desde una perspectiva de una persona que es captada, ya pues a lo mejor en la adolescencia o en la vida adulta. Ahora además está habiendo como un fenómeno a través de las redes sociales también con el tema adolescente, pues bastante preocupante, pero hay una distinción bastante importante entre una persona que ha crecido, que ha nacido y ha crecido en un grupo coercitivo, a una persona que es captada en Total, su vida adulta. Porque total. al final una persona adulta que ha sido captada de alguna manera no significa que una cosa sea más grave Sí, que la sí, otra, ni muchísimo menos. Pero una persona adulta va a tener una sí, referencia sí, de sí. la realidad. De la realidad, que por supuesto podemos entrar en debates psicológicos de lo que es la realidad y la verdad y demás, ¿no? Filosóficos, Ujú. pero mmm, una percepción a lo mejor pues de una sociedad entre comillas libre, todos estamos sugestionados a cultura, a educación, a muchísimas cosas, ¿no? Pero a lo mejor no a través de técnicas coercitivas tan severas como a lo mejor sí que se viven en un grupo coercitivo. Y una persona que ha nacido en ese grupo y que encima todo su entorno, su familia, sus amigos, forman parte de ese entorno, no tiene esa referencia de la realidad. Simplemente desde el nacimiento se le ha contado una historia, y esa historia es la que va a definir absolutamente toda su realidad. Es jodido, ¿eh? Eso que estás planteando tú, porque y eso es súper realista, ¿no? Gracias por contarnos un poco tu experiencia y a partir de aquí, ¿no? De haber salido del grupo al que perteneciste tan desde pequeña y tal, entiendo que el incorporarte al mundo no creo que haya sido fácil, tampoco es motivo de esta entrevista, ¿no? Porque no creo que haya sido sencillo. Pero lo que te iba a decir, yo conocí tu canal de La Verdad por la Verdad, ¿no? Aquí antes pusieron la verdad sobre la verdad, perdón. Pusieron un comentario, alguien que entró, que se ve que te conoce o algo, dice, Laia y Mario, muchas gracias porque habéis ayudado a mucha gente, ¿no? Eh, ¿Estás contento con el contenido de ese canal, al cual yo recomiendo a todo el mundo? Son épocas de nuestra vida en las que lanzamos mucho material y que ese material se queda ahí y que ya no sabemos ni a quién puede ayudar ni a quién no. Yo personalmente tengo una página de afectados de la biogestal, que es el grupo en el que yo estuve, y esa página tuvo el año pasado 14.000 visitas, Qué bien. ¿sabes? Entonces, yo no sé ni quién entra, ni quién sale, ni nada, pero sé que está ayudando a mucha gente, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, si quieres, sobre el canal y cuál es tu trabajo ahí, cuál ha sido. Realmente cuál ha sido, porque ahora mismo lo tenemos
O sea, de hecho, Sí. por motivo de esta entrevista, pues he estado por algunos temas que luego comentaremos, he estado Ujú. echando un ojo, porque sí que es verdad que, como tú decías, hay fases de todo en la vida, y yo creo que también en mi experiencia personal, que también hablaremos un poco de esas fases, pues Ajá. eh, hubo un periodo hace años que había una necesidad y también una capacidad básicamente de tiempo en el que era como, es que tengo que hablar de esto, o sea, y tenemos Claro, que hablar de claro, esto. Y Mario y yo estábamos exactamente igual, ¿no? claro. Entonces, de hecho, ayer comentaba con él, en plan de, es que he estado mirando no sé qué para buscar, digo, es que no nos reconozco. O sea, y yo ahora me veo en los vídeos de YouTube y no me reconozco, y a Mario tampoco, porque al final empezamos el canal como hace 6 años, Sí. éramos otras personas hace 6 años, los dos. Acabábamos de Claro, salir del cascarón, acabábamos de salir claro, de una claro, secta. O claro, sea, claro, no sabíamos, los dos habiendo nacido también dentro, entonces claro. era como, no, en ese momento, tu procesamiento mental, tu procesamiento emocional, mm, el sentimiento yo que tengo para el canal es de profundo cariño, Claro. y es algo que ojalá tenga la capacidad de verdad. El año pasado hice un vídeo diciendo, bueno, de momento hago este vídeo, ya veremos en el futuro, pero es de profundo cariño, primero porque creo que era necesario, suena un poco pedante, ¿no? Pero creo que en el momento en el que, en mi caso, yo desperté del adoctrinamiento, encontré muchísima información en inglés, que es la que a mí me permitió despertar de mi adoctrinamiento, pero en castellano no encontrábamos tanto. Ajá. Entonces fue un medio, además, desde la frustración, desde el nosotros no podemos contactar con nuestra familia y con nuestros amigos porque siguen dentro del grupo, y Claro. cuando eres expulsado, te desasocias de los testigos de Jehová, hay una norma infranqueable de que los testigos no pueden hablar contigo y tú no puedes hablar. Bueno, no, yo tengo completa libertad de hacer lo que quiera, ¿no? Pero yo voy a hablar con un testigo y es que paso por la calle y ni me va a mirar, ¿no? Entonces no tengo, la comunicación está completamente rota. Pero si tú lanzas esa información a Internet o de cualquiera de los medios, aunque sí que existe de cara a los testigos de Jehová, por ejemplo, una enseñanza muy intrínseca de que es información apóstata y de que eso te va a hacer daño y que tienes completamente prohibido ver esa información porque si la ves también te pueden expulsar, con todas las consecuencias que eso conlleva, la información está ahí y nunca sabes qué es lo que va a pasar. Y de hecho, fue empezar con el canal y recibir muchísimos contactos de personas de he empezado a dudar, no sé qué hacer, no entiendo esto, no, o sea, y la realidad de eso sigue. O sea, de hecho, no tenemos tiempo para volver a activar el canal, pero el trabajo diario de hablar con personas que están en duda, o sea, eso es todos los días, ¿verdad? Todos los días, y Madre es algo mía. de meses, porque normalmente es un acompañamiento de personas a lo mejor que han iniciado con un poco de dudas en un Claro. momento dado, pero el proceso de desadoctrinamiento puede costar años. Total. Y tengo experiencias de Total, contacto total. con personas de años Ujú. que siguen luchando y que a lo mejor están más que desadoctrinadas, pero siguen secuestradas de alguna Sí. manera por no perder a su familia y a sus amigos, y mantienen ahí el vínculo llevando un poco de doble vida, ¿no? Entonces, un poco el papel del canal en ese momento fue desmontar algunas de las enseñanzas principales, y mi idea sería en el futuro, cuando, no sé, el día tenga 48 horas, Ujú. pues poder seguir hablando y dando voz al fenómeno, tanto desde la particularidad de los testigos de Jehová, porque al final es como la experiencia sobre la que de primera mano tengo más conocimiento, pero Claro, también conforme me vaya formando de claro, forma profesional, pues claro, contenido tío. de mayor calidad, no sé. Total. Sí, es que yo te doy las felicidades también porque fue un acto de valor, como la mayoría de la gente que se expone, ¿no? Pues es una cosa valiente, que yo digo que un porcentaje muy pequeño de los grupos sectarios es el que luego da la cara al salir y tal, muy pequeñito, es muy pequeñito, pues tú perteneces a ese porcentaje y encima has querido eh, facilitar el conocimiento de inglés a español, o sea, que eso no lo sabía yo, y me parece, o sea, de felicitación enorme, o sea, es un hito. Igual que hay otros canales que tienen que ver con otros grupos que se van creando, pues
el tuyo, pues ya lo tienes hecho, pues de aquí en adelante vamos a ver cómo, si lo puedes recuperar de alguna forma. Pero lo que has hecho ya, bastante es. Y que por suerte es como tengo menos cargo de conciencia porque en los últimos años han surgido muchos más. Claro, Entonces es como, vale, claro, hay claro. personas ocupándose de esta parcela, así que perfecto, yo me puedo dedicar a otras cosas y ya si acaso cuando se puedan, pues ya se volverá. Total, es súper interesante porque en este tema que nos relacionamos todos entre todos, no hay competencias realmente, no es una competencia, un canal que se abra ni nada, es más bien un complemento y un alivio y un todo, ¿sabes? Tiene que haber más, además, cuanto más haya mejor, ¿no? Y más Mm, lo que comentabas tú antes, ¿no? Que al final hay mucho desconocimiento y sí, muchísimo estigma que hay que sí, deconstruir, tanto a las personas, incluso personas que han vivido un fenómeno sectario, como en la sociedad en general. Y eso que sí que a lo mejor, pues últimamente se oye un poco más, pues eso de la manipulación de la información y demás, pero aún así lo que es el fenómeno sectario sí, estructural sí. y sistémico de un grupo cerrado, es lo que comentamos, hay un estigma de un grupo de personas aisladas en el monte que hacen sacrificios. O sea, es que de verdad es que todavía estamos heredando ese concepto y al final los grupos sectarios es que están a la orden del día en cualquiera y también yo que vivo un poco como esa urgencia, ¿no? Es de decir, es que todos somos vulnerables también para caer. Entonces, cuanta más gente haya dando voz y desde diferentes ámbitos, como ayer el directo que hicisteis sobre criminología o desde cualquier ámbito profesional, poder ofrecer ese análisis es que bienvenido sea, porque al final es protección para cualquier persona en la sociedad. Entonces, bienvenido, más que bienvenido. Totalmente, totalmente. Y ahí está la lucha. Cada vez que yo doy una charla en directo, luego hay una fila de 5 o 6 personas siempre preguntándome por los grupos y en algunos casos tengo que decirle, pues efectivamente pues es un grupo sectario. Así que en eso estamos, Laia. Y genial que te estés formando en psicología para desde ese punto también poder ayudar, ¿no? Entonces, tú me mandaste una serie de puntos, ¿no? Que a mí me resultaron súper interesantes y me gustaría conocer un poco tu opinión de ellos y debatirlos entre los dos y un poco hablarlos, ¿no? Eh, a ver qué te parece. El primero sí que lo voy a hacer, voy a cambiar un poquitito el orden que hemos hablado, ¿no? Una cosa que es súper interesante, que es el narcisismo espiritual, que no he hablado prácticamente casi nada de ello aquí en el canal. Y con esto podríamos estar todo el día, toda la charla. Total. Pero bueno, coméntame un poco por qué quisiste hablar un poco de eso, qué es lo que consideras que es el narcisismo espiritual, etcétera. Pues mira, como comentábamos antes para mí un poco la fase fue primero desmontar mi grupo, obviamente, y una de las cosas que me hizo despertar de mi adoctrinamiento, como uno de los puntos principales, fue leerme un libro de Stephen Hassan, que es como, vamos, eminencia del tema, pero una edición de su libro en el que no mencionaba a los testigos de Jehová. Y yo me leí el tochaco, que lo tengo aquí porque obviamente me he sacado los apuntes hoy para repasar antes del esto, porque hacía mucho que no hablaba de este tema, pero el tochaco este, Wow, eh, y de decir, es que está describiendo mi grupo. Entonces, fue claro, como claro. un concepto que en el libro creo recordar que no se habla así como narcisismo espiritual, pero luego sí que hay otros libros que sí que hablan del tema. O sea, de hecho en español está Maribel Rodríguez, que tiene un libro que Sí, justo habla más allá del narcisismo espiritual, que me pareció exacto, súper interesante también, y exacto. al final recoge de una forma mucho más resumida eh, lo que hablaba Stephen Hassan de que las peculiaridades del fenómeno sectario o del narcisismo espiritual, porque muchas veces simplemente es dinámicas sectarias aplicadas al ámbito espiritual. El concepto por sí mismo, a ver si lo sé cómo explicar de una forma, porque yo me enrollo Sí, mucho y voy a intentar esquematizar y resumir. Narcisismo espiritual, como que conjunto, yo creo que se define por sí mismo, sí. pero que a la vez son como dos palabras que parece que deberían de ser antagónicas. Vale, Porque ese es el toque, claro, claro, claro. porque dices, tú piensas en espiritualidad,
y aparte de que también es otro concepto, ¿no?, sobre el que podríamos filosofar un montón, ¿no? Pero a lo mejor pues es como ese área de la persona, del ser humano, pues que se preocupa pues de la existencia, de la parte como no física de la realidad, ¿no? Y yo creo que por espiritualidad hay tantas definiciones como personas hay en el mundo. Para mí va a ser algo completamente diferente a cualquier otra persona. Pero desde el ámbito espiritual, cuando hablamos de ámbito espiritual, pues lo podemos asociar pues eso a creencias pues religiosas, pues que dan explicación al inicio de la vida, a la muerte, pues todas esas cuestiones que a lo mejor desde otras ciencias pues se quedan más en lo material, ¿no? Y cuando hablamos de narcisismo, en la creencia popular pues hay como características que creo que todos tenemos como bastante claro. Muchas veces se usa muy a la ligera el término narcisista, porque al final existe el trastorno Sí, sí. de personalidad narcisista, ¿no? Pero pues sí que se tienen a lo mejor pues esas características en común pues de egocentrismo, de egoísmo, de querer ser predominante, de querer pues imponer una opinión. Entonces, esa inflexibilidad, a lo mejor también, abuso de autoridad, abuso de poder, que es muy fácil aplicarlo a un ámbito espiritual. Porque al final yo creo que el caldo de cultivo es que una persona que está buscando, indagando en su propia espiritualidad, nace muchas veces desde una curiosidad, desde una carencia, desde una sensibilidad, desde una vulnerabilidad, desde una búsqueda. Entonces, claro, una persona que a lo mejor parte de una situación de eso, de curiosidad, de vulnerabilidad, de querer respuestas, da con una persona o con un grupo con estas tendencias narcisistas de abuso de poder, de querer imponer una opinión, Claro, de utilizar a otros de forma instrumental. A veces se utiliza el narcisismo también como egocentrismo y yo lo cuestiono un poco porque una persona egocéntrica suele pensar en sí misma, pero es que una persona narcisista está pensando en cómo utilizar a los demás de forma instrumental para conseguir claro, sus propios fines, claro, ¿no? claro, Entonces, claro. al final es como una persona con una inquietud espiritual, con una persona o un grupo de personas líderes que despliegan esas características, probablemente a través de dinámicas y de técnicas coercitivas y de abuso, pues es que el fenómeno sectario es prácticamente inevitable. Entonces, de Total. ahí yo creo que es el concepto de narcisismo espiritual, ¿no? Como esas técnicas o cualidades o características de una personalidad narcisista se dan en un espacio de Claro, incertidumbre claro. religiosa o espiritual, no sé. Y luego, ¿sabes también otra cosa, otro aspecto que yo veo? Que dentro de los grupos sectarios, o incluso lo más cercano que he estado yo son los terapéuticos, que es diferente que a los religiosos, ¿no? Se entrena a las personas a tener con ese carácter elitista que tienen los grupos, a tener cierto narcisismo sobre el resto o sea, los propios adeptos eh, no todos, no es una generalización, pero depende de qué grupo, la persona se va volviendo cada vez más narcisista, más centrada en sí misma y más eso, porque creyéndose superior en moralidad, en conocimiento y todo el resto. Y una cosa que define muy bien al narcisismo es la falta de empatía, ¿no? Que también la falta de empatía es imposible que puedan empatizar con el resto porque sus ideales están primero, ¿no? Entonces, también dentro de los entornos espirituales, por desgracia, está como tú bien has descrito súper bien, la figura del narcisista siempre dando vueltas por ahí, ¿no? Yo creo que es una cosa estructural. Esperemos que con el tiempo, a largo plazo, imagínate es que no, es una utopía para mí pensar que en estos entornos no haya un fenómeno narcisista ahí dando vueltas, ¿no? O sea, tendría que cambiar mucho las situaciones porque desde la psicología social se ve que nos tendemos a agrupar de una determinada manera y que siempre va a haber un líder, ¿no? Ese líder tiene que ser de alguna manera narcisista. Pues esperemos que no siempre, ¿no? De hecho, bueno, luego hablaremos del tema del liderazgo, ¿no? Sí, Pero es verdad. efectivamente, o sea, el hecho de que haya jerarquías de forma natural no tiene por qué ser malo, ni nocivo, ni muchísimo menos. Sí que hay como cierta glorificación de la horizontalidad,
en la cual yo personalmente estoy bastante de acuerdo, pero la tendencia humana es a la organización, porque necesitamos entender el mundo de alguna manera estructurada y organizada, ¿no? Entonces la diferenciación de roles también es algo natural. El problema entra en cuando unos roles, obviamente, predominan sobre otros y coartan la libertad de los individuos. Yo creo que si pudiéramos decir una de las características principales del narcisismo espiritual, a lo mejor es: existe una explicación de la realidad que voy a imponer a cuantas más personas posibles, mejor. Viene en mi grupo, viene a través de controlar mi grupo y hacerlo completamente permeable a los demás, pero de decir, esta es la realidad que voy a instaurar a costa de lo que sea. Total, súper. Es un tema súper guapo y yo tengo el libro ese que nombraste antes, pero no lo he leído, pero lo tengo ahí apuntado y para mí es que me resulta súper interesante. Luego lo veremos en la parte del líder y tal. Entonces, me querías un poco hablar también de las fases del despertar, de las dudas de las personas. Tú has estado en contacto sobre todo con fases del despertar de personas que se han puesto en contacto contigo, ¿no? Entiendo que no es fácil tampoco de orientar a una persona que tiene ciertas dudas, que está medio dentro, medio fuera, las disonancias cognitivas, la crisis esta de identidad que se pueda generar, que para mí es de las, ¿cómo se dice?, de las consecuencias más evidentes del fenómeno sectario, pero que menos se habla, ¿sabes? Se habla mucho de la depresión, de tal, pero la crisis de identidad es súper potente en este tipo de cosas, porque claro, lógicamente el grupo sectario lo que hace es moldear tu identidad y cuando sales tienes una disonancia entre lo que eras, lo que soy, lo que no sé qué, lo que quiero, lo que no quiero, lo que... No, es una confusión muy grande. Pues todo tuyo. Mira, el otro día, bueno, al final lo que acabas de decir de que se habla mucho de la depresión, se habla poco de la identidad, yo creo que la depresión es una consecuencia de la crisis de identidad. O sea, Claro, que al claro. final es como que está Total, relacionada una cosa con la otra. ¿verdad? Y sí, el otro día escuchaba a una psicóloga en una ponencia, que la verdad es que no me acuerdo el nombre, que hablaba de algo que me pareció súper interesante y dije, ostras, es que esto yo no lo había pensado así. Y era del concepto de libertad en contraposición con el concepto de control. Y Ajá, relacionaba, igual que con lo del narcisismo espiritual, que parece que los dos conceptos son antagónicos y realmente hay una sí, relación o una cosa da significado a la otra, sí. lo mismo explicaba esta psicóloga con los conceptos de control y de libertad. Parece que la libertad es como ausencia de control, anarquía y todo hacer lo que quieras y más. Y un poco la reflexión que hacía era que realmente cuando más libres nos sentimos es cuando más control sobre la situación tenemos. Ajá, Cuanto más conocedores de la realidad que tenemos, cuanto más seguros nos sentimos en una situación, cuanta más certidumbre y seguridad tenemos en una situación, es en las que nos sentimos que nos podemos total, desarrollar de forma libre, porque entendemos cómo funciona nuestro entorno. total. Entonces, sabemos cómo actuar, sabemos cómo otras personas van a reaccionar, sabemos las reglas que rigen Súper ese entorno, ¿no? interesante. Y ahí es cuando nos podemos sentir libres y tranquilos porque no tenemos que preocuparnos en hacer una interpretación de lo que nos está rodeando. Claro. Cuando un grupo coercitivo, que esto también es aplicable a una relación abusiva, lo que sea, Mm, pero cuando alguien le está dando sentido a tu realidad, tú has crecido en ese sentido de la realidad, lo tienes más que interiorizado. Vuelvo a lo mejor a lo que hablábamos antes de cuando una persona ha nacido en un grupo coercitivo, ¿no? Tiene sentido toda su sí, realidad. Si en el momento en el que tú le desmontas eso, esa persona está completa y absolutamente desnuda en la jungla de la vida. O sea, total. explota absolutamente todos los, para ella, peligros y amenazas que se le pueden presentar, porque deja de entender el idioma de la vida, no sabe. O sea, yo recuerdo cuando desperté de mi adoctrinamiento y tenía una persona al lado que estaba viviendo exactamente lo mismo que yo y menos mal que vivimos la situación de alguna manera conjunta. Pero esa sensación
de decir, no tengo ni puñetera idea del mundo. O sea, y de que pasen los años y decir, yo tengo 3 años de vida y contar tus años, o sea, para mí la fecha de mi expulsión es mi segundo cumpleaños, porque es como, es cuando yo nací de cero y te tienes que enfrentar a un mundo que no conoces las reglas sociales, no te sabes comunicar de cierta forma, no tienes opiniones desarrolladas de ninguna manera. Ese contraste de realidad, ese ver el suelo abierto bajo tus pies y caída libre y no saber dónde vas a caer ni cómo vas a parar, es pánico. O sea, es pánico y a mí personalmente, hasta que no empecé a relacionarme con personas que dejaran de ser, que no eran testigos y que no habían tenido ninguna relación Claro, con ningún grupo sectario, no fue hasta que empecé a desarrollarme como persona, porque al final empiezas a tener referencias, empiezas a tener situaciones sociales en las que empiezas a entender, pero a través de observación, como un niño pequeño que se encuentra en una situación nueva y que no entiende. Es que es exactamente lo mismo, pero en la vida adulta. Y eso se puede arrastrar durante muchos años, porque al final yo personalmente tengo cierta ansiedad social todavía de enfrentarme a grupos de personas claro. desconocidas con las que me genera muchísimo malestar. Disimulo bien, porque yo qué sé, para adelante, pero por dentro estoy hecha un flan, me cuesta muchísimo, me genera Claro, muchísima claro. ansiedad e inseguridad. Y eso es todavía heredado de decir, es que no sé a qué situación me voy a presentar, todavía no sé muy bien cómo leer a las personas, no sé qué es lo que se espera de mí en esta situación, no sé si esto lo debo decir, si esto no. Y eso es una carga mental enorme. Total. O sea, es un Sí, sí, esfuerzo sí, increíble. sí, sí. No sé, realmente, o sea, hablando de las etapas que comentabas, por las que me preguntabas, yo creo que leí un artículo, porque tenemos un vídeo en el canal que habla sobre el tema. De hecho, el último vídeo que sacamos era sobre el tema. Pues precisamente también por una psicóloga, Kabler Moss, que desarrolló como 5 fases del Sí, duelo, sí, ¿no? sí, sí. Y yo lo relacioné con eso, porque al final cuando ves todo tu sistema de creencias que se cae, es un duelo, o sea, es una pérdida de tu identidad, lo que hablabas ahora mismo, ¿no? De decir, ahora quién soy. O sea, he adquirido una identidad que no es la mía real, porque es que no sé si tengo una identidad real, porque me ha sido fabricada y puesto un vestidito desde el inicio, ¿no? Y ahora Ya, tengo que gestionar todo esto. Y al principio hay una negación, hay un enfado, hay una tristeza, hasta que llegas a la aceptación y a la claro, construcción. claro. Son fases muy, muy, muy dolorosas y no tienen por qué ser lineales tampoco. O sea, esta psicóloga, las fases eran eso, ¿no? Negación, ira, negociación, cuando intentas así como dos ideas contrarias, intentarlas Sí. Y la otra era depresión y aceptación. aceptación, eso sí, sí. Sí. Y eso, y no tienen por qué ser lineales, o sea, se pueden dar. Yo pues tengo fases en las que quemaría contenedores y fases en las que estoy en completa aceptación y abrazo de la experiencia y decir, pues Claro. esto es lo que hay, vamos a hacer lo mejor posible con esta situación. Pero al final es una experiencia muy extrema, que ha dado significado a tu vida durante X tiempo o a lo mejor toda la vida, y reinventar y deconstruir eso y reinventarlo, pues te puede costar el resto de tu vida también, Total, completamente. total. Yo considero que la recuperación de una persona, o sea, como nosotros como profesionales, ¿no? La recuperación de una persona que ha estado mucho tiempo dentro de un grupo sectario, según las características del grupo, es complicada, es compleja, ¿no? Por eso mismo de la reconstrucción de la identidad y de su propia seguridad, porque una persona que no tiene identidad se mueve por los contextos, ¿no? Se va adaptando, ¿no? O lo que no tiene una identidad sólida, por llamarlo de alguna manera, que parece un ideal, ¿no? Tener una idea. ¿Quién tiene una identidad sólida? Pues no lo conozco todavía de alguna manera, pero sí tener esa confianza y seguridad, ¿no? Y tú lo has expresado bastante bien. Es una de las cosas que más difíciles tiene una persona porque ya puede haber salido
de la ansiedad o de la depresión o lo que fuera, pero siempre con esa inseguridad desde fondo, ¿no? Y lo que se suele decir es que personas que están en esos estados, pues yo te iba a preguntar por eso, ¿no? Eh, coquetean con el propio grupo y vuelven a entrar, o se van a otro grupo parecido, porque necesitan que les digan quiénes son ellos, ¿no? Y me encantó lo que dijiste ahora, porque yo no lo había pensado así, pero ya me lo cogí y revisaré el vídeo varias veces en esa parte para eso, lo de el control y libertad, porque es cierto, la relación entre control y libertad, ¿no? Porque otras personas, al no tener ellos el control sobre su propia raciocinio, creencias y tal, irán a un sitio donde encuentras ese significado y ese orden, pese a lo que pese, y también ese nivel de intensidad emocional también, por eso también se vinculan a otros grupos, pues por eso mismo, porque realmente el encontrarte tú a ti solo buscando el sentido de la sociedad, con lo compleja que es, de mí mismo, de las relaciones laborales, de no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, genera cierto vacío, lógicamente, porque si lo haces tú solo, es que normalmente tienes que ir a la universidad, no sé qué, no sé cuánto, relacionarte con el mundo para darle cierta explicación, ¿no? Entonces, joder, complejo el tema. En este sentido, tú has hablado un poco de tu experiencia, ¿no? Pero cuando atiendes a gente que te ha contactado y todo esto, debido a la experiencia que tú has tenido, te es fácil identificar un poco en la etapa en la que están ellos, saber más o menos orientarlos y tal. Sí, absolutamente. O sea, hay puntos en común muy que se repiten. Ajá. Eh, yo creo que la primera que hablábamos, repito que no son secuenciales, pero muchas veces sí que siguen cierto orden, que hablábamos que era la negación. Eh, muchas veces es que la persona a lo mejor empieza a tener ciertas dudas, empieza a tener cierta incomodidad, le ha llegado algo de información que le ha un poco como agitado o le surgen preguntas, pero está en la defensa, o sea, está en la defensa de no, esto no puede ser, esto no es posible, y es esa negación, yo pongo un símil muy común para que todo el mundo lo entienda. Es como en una pareja que una amiga viene y te dice, oye, que he visto a tu pareja con otra persona. Probablemente la primera reacción es no queremos saber esa información, nos hace daño, no puede ser y caemos en la negación. Son muchas veces, o sea, lo siento por poner un ejemplo tan barato, pero es que es muy fácil como de entender para todo el mundo, porque es una reacción natural. O sea, al final nuestro cerebro necesita coherencia, necesita calma, necesita tranquilidad, necesita entender el entorno en el que se está desenvolviendo y eso, y entender la realidad. Entonces, cualquier cosa que altere un mínimo esa tranquilidad, el cerebro lo primero que va a hacer es encontrar todos los mecanismos posibles para volverse a regular, a tranquilizar y a volver a recuperar su estabilidad, ¿no? Si uno de esos mecanismos es la negación, porque así negamos lo que acabamos de leer o de escuchar, o lo justificamos, es como, vale, restablecemos el orden normal de las cosas, volvemos al status quo, todo está tranquilo, todo bien. Y esa normalmente suele ser la primera vez, la primera reacción. De ahí, muchas veces es además la que más cuesta atravesar, porque Claro, claro. en el momento en el que ya entras en me creo esto diferente a lo que he creído toda la vida, es como la primera grieta. Lo demás va a ser bastante más fácil que se desmorone por su propio peso. Pero llegar a ese punto en el que la persona se cuestione algo es muy complicado, muy, muy, muy Sí, complicado, sí, porque es que es sí. adoctrinamiento, es una visión completamente interiorizada de la realidad, ¿no? Entonces, llegar a ese punto en el que esa persona empieza a dudar y a aceptar algo diferente a lo que ha creído toda la vida, porque se está exponiendo a lo que hablábamos antes, es que se está exponiendo al abismo. Además,
de exponerse a perder a lo mejor a su familia, a sus amigos, todas sus relaciones personales, en el caso de personas que están en un grupo en el que también todo su entorno y relaciones familiares y de amistad también está dentro, ¿no? En mi caso, y sigo poniendo mi ejemplo porque al final no voy a hablar de otras personas, ¿no? Pero en mi caso, obviamente estuve expuesta a información que iba en contra de mi organización durante años y era como, esto es manipulación de los medios de comunicación. O sea, y recuerdo perfectamente a una de mis personas que no era testigo venirme con una noticia de abuso sexual de menores de la organización y yo Claro, decir, eso es mentira. O sea, es que esa es la negación de decir, no, o sea, porque a mí me han contado que todo lo que digan los medios de claro, comunicación en contra de mi grupo son claro, mentiras apóstatas y están manipuladas por Satanás, claro. literalmente. Entonces Ujú, yo tengo esa creencia más que interiorizada y ujú. es uno de los mecanismos de control del grupo, tanto aislarte de entorno como aislarte de información y meterte hasta el infinito la idea de que cualquier información en contra de tu organización es mentira. Entonces, la propia cadena o la propia jaula está en tu cabeza Total. completamente. En el momento en el que ya empiezas a aceptar un poco o por lo menos dar reconocimiento a esa duda o cuando ya te enfrentas a una información que es irrefutable, que no hay manera de justificar en tu cabeza de ninguna manera, es cuando puede entrar pues ese enfado, esa negociación a lo mejor también de decir, bueno, esto a lo mejor es verdad, pero es que todo lo demás es bueno, porque Claro, seguimos con lo mismo, el claro, cerebro intentando encontrar mecanismos de volver a la calma, claro, porque claro, está claro. viendo su realidad desmoronarse. Total. Perdón. Sí, Cuando ya, de verdad, de la buena, no hay manera de decir esto es lo bueno, de ahí entra la depresión, porque yo creo que es como el momento de decir, vale, todo lo que he creído hasta ahora es mentira, ¿y ahora qué? O sea, ese vacío claro, y por supuesto que se ve por lo que me preguntabas de una persona que llega de decir, a lo mejor en soledad, muchas veces en el caso de los testigos de Jehová nos encontramos muchas veces con que todas las fases anteriores de investigación, de enfado, de negociación, de intentar conciliar ideas contrarias en su cabeza, las han pasado en soledad, de forma completamente individual, por el miedo a ser descubiertos, a que están mirando información apóstata, el propio miedo del juicio del grupo si da una opinión contraria o se expresa libremente un pensamiento que no está canónico al resto del dogma. Claro, llegas después de eso, obviamente cada experiencia es diferente, ¿no? Pero llegas de pasar todo ese tramo de la experiencia de ese adoctrinamiento en soledad, de forma individual, eh, y cuando ya no puedes obviar la evidencia, el vacío es enorme. De decir, y ahora qué? Y en esa soledad a lo mejor de encontrarte de decir, soy el único que piensa esto, ya. estoy loco, dudar de ti mismo, de tu propio razonamiento, pues obvio que va a haber ahí un bajón Claro. impresionante. Es por eso. Luego ya te Ahí empieza se a lo hace. aceptar y empieza a construir, pero hay personas estancadas realmente en la experiencia y en esa depresión y que pueden pasar el resto de su vida. Yo creo que sobre todo eh, personas que, como decías antes, no encuentran un sostén y un soporte social alternativo. Y Ujú. eso es algo que es muy común, porque al final también según en qué etapas de la vida te pille, también cuanto más mayor, o sea, recuerdo una pareja hace 3 años o así, que él empezó a despertar con 66 años y llevaba 4 años despierto diciéndole a su mujer en plan ideas pequeñas y teniendo discusiones entre ellos y demás, hasta que 4 años después la mujer empezó a escuchar abiertamente terminó despertando. Y el pobre hombre llevaba, pues los dos llevaban toda la vida, porque eran además también captados desde adolescentes por sus padres también. Una persona de 60 y pico años
ponte a reinventar toda tu vida y de decir, he perdido toda mi vida dentro de una secta. Madre, ¿Qué hago ahora? No qué sé qué me horror. gusta, no sé qué quiero hacer, he dedicado todo mi esfuerzo y toda mi energía, mi tiempo, mi dinero, mis decisiones, absolutamente todo ha estado subordinado a esta idea que es mentira. Recuperarte de eso emocionalmente es que solo no puedes. O sea, ojalá sí, y habrá casos en los que sí, pero ese viaje mental, psicológicamente, Eso es terrorífico, lo que acabas de contar, se me pusieron los pelos como, ¿sabes? Porque llegar al final de la vida y darte cuenta de cómo ha sido tu vida de golpe así, de repente, es tremendo, ¿eh? Eso es muy duro, eso es muy chungo. Porque no tienes ya opción de recuperar todo el tiempo perdido y el tiempo que tienes de aquí en adelante, pues encajar piezas, ¿no? De alguna forma. Mm, sí. Tremendo ejemplo ese, sí. Pues Laia, nos quedan varios puntitos así para ir adornando la noche, que está siendo bastante agradable con estos temas. La verdad es que los expresas súper así, muy cercanos, ¿sabes? Y nos haces un poco sentir lo que puede sentir una persona, esa pareja, por ejemplo, tal cual lo has dicho. Es que una de las dificultades que suelen haber para comprender este tema es que la gente no habla con personas afectadas, por lo general, ¿sabes? Nuestros amigos, yo le digo, es que ustedes tienen que, para comprender esto, tienen que escuchar a las personas afectadas y pegarse tiempo escuchándolas bien y tal, porque si no lo que van a comprender son otras cosas, pero cuando llegas a este tipo de casos, como el que tú acabas de decir, pues, pues es tremendo, es ahí donde se ve la magnitud del problema, ¿no? Y conociendo el grupo al que has pertenecido y tal, sabiendo que ahí hay una jartada de depresiones por lo que tocas de decir, suicidios también a la hora de salir o incluso adentro, no lo sé, eso sí que no lo sé, pues muy bien. Buena labor, Laila. Eh, Mira, ¿qué prefieres? Que hablemos un poco de las violencias machistas dentro de los grupos. Sí, esa está bien, porque como el líder ya lo hemos hablado un poco, es algo que sí que es más comprensible y como ya lo hemos tocado en pinceladas en alguna que otra cosa, ¿no? De las que hemos hablado, sí que es verdad que es un tema también súper estructural para el que nos esté escuchando ahora o vea el vídeo después. En la mayoría de los grupos sectarios, por no decir todos, el tema de la diferencia de roles de género, de roles en género, eh, está toda, se queda muy en el pasado, por decirlo de alguna forma. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el Palmar de Troya, que es la secta que está en Andalucía y tal, las mujeres tienen que ir vestidas de negro total y no se pueden lavar los dientes durante, creo que es un mes, ni bañarse para no atraer a esos curas que son hombres. Otro ejemplo que pongo yo, y luego ya tú me dices. La gran mayoría de las sectas que conozco, salvo una o dos, tres, cuatro, cinco, están creadas por hombres. Cinco sí, pero porque me vienen a la cabeza. Eh, y el patrón siempre es el mismo. Yo siempre le digo a la gente que cuando investigo una secta o cuando me toca estudiar una secta porque viene un caso o porque es algo nuevo, digo, es lo mismo exactamente igual que otra, pero adornada es como si fuera un árbol de Navidad, ahora que estamos en Navidad, pero con las bolas en otro sitio y con las luces en otro lugar. Y una característica es hombres de entre 50 y 60 años ya, más o menos, que han logrado a lo largo de su vida irse estableciendo con un patrón narcisista que no han ido siendo pillados y que han ido creando una organización o un grupo mayor y tal. Y debajo, pues, personas. Y el papel de la mujer, pues, es el que es y tal, con muchos abusos y muchas historias. Y si miras la mayoría de los documentales de Netflix y de tal, abusos sexuales siempre, a mujeres por parte de hombres. Bikram, el otro, el Osho, no sé qué, no sé cuánto, siempre la misma historia, ¿sabes? Entonces, parece que los entornos sectarios se han quedado
en una concepción de lo que es el hombre y la mujer, por decirlo de alguna forma, muy arcaica y que perpetúa, perpetúa, que no me sale la palabra ya de la noche que estamos, eh, todo lo que se está intentando avanzar se queda ahí, ¿no? Entonces, esa es mi aportación al tema. ¿Y tú qué nos cuentas en relación a esto? Sí, o sea, es tal cual. Al final, yo creo que hay como mm, dos aspectos importantes en los grupos coercitivos o de alto control que se repiten en todos, como tú dices, porque estructuralmente todos funcionan exactamente igual, mmm, que creo que son los que hacen potenciar semejante diferenciación de roles de género y que perpetúan estos abusos, ¿no? Que es el control del entorno dentro del grupo en separación con el resto y el sistema judicial o de tratamiento de las injusticias paralelo que existe también dentro del grupo. Porque por una parte, eh, partimos de una sociedad ya de base patriarcal. Lo único que va a suceder en un grupo coercitivo, en un grupo de alto control, es que todas las miserias humanas que se dan en la sociedad se van a dar también en su máximo exponente. En mayor o menor grado, unas más que otras, pero al final es la reproducción de esas miserias humanas, porque al final estamos en un entorno de sometimiento, estamos en un entorno de abuso de poder. Entonces, esa jerarquía que ya vemos en la sociedad habitual, pues la vamos a ver muchísimo más potenciada en un entorno sectario. Y que además, como el otro aspecto que es ese paralelismo de juicio, de sistema judicial o de resolución de conflictos o de injusticias y demás, es completamente alternativo, porque da un sentido de la realidad diferente al de la realidad externa al grupo, probablemente va a ser exacerbadamente injusta y exacerbadamente se va a ensañar con las personas víctimas de cualquier tipo de abuso, ¿no? A mí, cuando hablamos de violencia machista, es verdad que la violencia contra la mujer es el aspecto como más visual y más tangible de la violencia machista, pero realmente lo que estamos hablando les afecta a todo el mundo, solo que, pues obviamente, una persona que ostenta el poder está Claro, fastidiada, por claro. no decir otro término, porque se le está imponiendo un rol que a lo mejor no tiene por qué estar en coordinación con su esencia, con su personalidad, y se le está pidiendo y se le está imponiendo un rol que a lo mejor esa misma persona se está produciendo esa identidad para reproducir lo que se espera de ella. En mi grupo lo veía, había hombres genuinamente buenos que adquirían cierto poder por Claro, estructura natural del grupo claro. y se pudrían. O sea, era cuestión de tiempo, o sea, era cuestión de que esa persona ostentara un mínimo de poder para ejecutar abuso. Era de forma natural, porque Claro, al final es lo que se está esperando de esa claro, claro, persona. O sea, se está claro, esperando claro, claro. que tú despliegues ese rol porque es lo que el grupo y la realidad que está imponiendo en la microsociedad que se produce dentro Sí, del sí, sí, grupo sí, sí. efectúes. Ujú. Y además, eso en el caso de los hombres, ¿no? Pues que se les potencia la competitividad, la ejecución, el mantenimiento de las jerarquías, el mantenimiento del poder. En el caso de la mujer, se potenciará pues, su papel también estereotípico, pues de la sumisión, de la obediencia, de el ser la seguidora, la cuidadora. Al final, es una jodienda, con perdón, para todo el mundo, de una forma u otra, solo que obviamente pues, la parte que está sometida al abuso de poder, pues carga muchísimo más con esa injusticia. Pero al final el resultado es seres humanos rotos, lo miremos por donde lo miremos. Luego también el gran peligro que creo que hace que el problema se empeore y sea todavía más grave, es lo que hablamos de esa separación, ¿no? Del grupo con el resto del mundo.
al final si aún encima tienes un sistema propio judicial en el que además puedes desconfiar del resto de las leyes, pues las pocas leyes a lo mejor que a una víctima de violencia le pueden amparar, si tu propio grupo no cree en el sistema judicial del político, en este Sí, sí, caso en sí, España, si hablamos, sí, sí, que no, cuente. que no va a haber manera de detectar un abuso dentro de un grupo, ¿no? Porque te estás aislando del resto de la sociedad Sí, y si ahora encima estás en un entorno en el que tú solo estás con tu grupo, ni siquiera hay nadie fuera que pueda señalar esa, a lo mejor tú no te das cuenta, pero si tienes a alguien cerca que pueda señalar que estás siendo víctima de una injusticia, a lo mejor hay alguna cosa para ti. Pero es que si aún encima tu propio entorno estáis todos en la misma interpretación de la realidad, el abuso se puede perpetuar hasta que te sí, rompas del todo o hasta que te salgas del grupo o hasta que al gurú de turno le pillen, por poner un ejemplo rápido, ¿no? sí, sí. Entonces, es una situación de vulnerabilidad absoluta. Total. Lo miremos. Lo has descrito súper bien. Eh, o sea, es la justificación de todo lo que ocurre. Y con esto ya podemos ir medio cerrando. Todo lo que ocurre, porque si algo me quedo yo con el rato que hemos echado, que me has hecho pensar un montón, Laia, donde me ves, Ya es... son de la noche, ya no es momento de pensar, Manu. No, no, pero sí, pero me has dado varios puntitos que yo no los tenía dentro de mi rollo y que son cojonudos. Y toda esa parte del sistema de creencias, por eso, porque ya entendí al final de la entrevista por qué tú te consideras activista para la libertad de creencia y de pensamiento. Y totalmente así. Claro, La claro. única cosa es Porque cerrando ya con lo que acabas de decir, ¿no? Uno de los grandes poderes que tienen los grupos coercitivos es hacer creer una verdad o una realidad a las personas que están en ellas, ¿no? Entonces, desde ahí se puede justificar cualquier tipo de cosa, desde un insulto hasta un ataque a los de fuera por lo que fuera, todo se justifica dentro del marco que cada uno de creencias que cada uno tiene. Y eso es súper peligroso. Porque tú también lo has dicho, y así es, ¿no? Se van creando micro sociedades, cada uno con su historia, pero en el fondo, cuando los vemos desde fuera todos son iguales. Lo único que cambia es la labia, ¿no? El marco, pero todo está pasando más o menos lo mismo. Personas que no pueden actuar en contra de lo que se les ha dicho que tienen que hacer, y si actúan en contra van a ser castigados de diferentes maneras, explícitas o implícitamente, y, y así, y una persona que se beneficia, o varias que se benefician de todo esto, ¿no? Así que nada, Laia, de verdad que yo sabía que esto iba a estar interesante. Muy bien como lo expresas todo. Yo invito a todo el mundo que se pase por tu canal si quieres, o por el canal de YouTube, que le echen un ojo y que lo puedas recuperar cuanto antes para que nos puedas ilustrar también como lo has hecho hoy. Y nada, tía, ¿se te queda algo por decir? ¿Alguna cosita que quisieras comentar? pues que muchas gracias al personal que se haya conectado, nada más. Que bueno, que al final a los que me ha encantado cuando tú lo has dicho al principio, que se nos ve un poco frikis, porque es que es tal cual, porque al final es como, ahora yo lo pienso y digo, es que no puedo estar tranquila, porque es que veo falacias por cualquier lado, Ya. manipulación por cualquier lado, que a veces hasta me paso de rosca porque me sale como el resorte, ¿no? El ponerte a la defensiva ante cualquier cosa. Por supuesto, cualquier persona que muestre un mínimo de interés, le haya afectado directa e indirectamente o para nada, al final es un tema pues, que es bueno conocer de él, porque al final desde las micro situaciones que nos podemos encontrar de manipulación de información, desde las fake news, por decir, a las que estamos todos expuestos, hasta un grupo estructural, todos somos vulnerables a vivir cierta manipulación Total, mental y de la información. total. Tener un mínimo de conciencia del tema, yo creo que beneficia a todo el mundo. Tía, ahora ya cerrando, ya que ahora me voy a despedir por Navidades a todo el mundo
MR Posibilidades, por cierto, era otra que no estuviste al principio, que pasé lista y agradecerte que siempre estés por ahí, que acabas de poner ahí un comentario que siempre veo que estás en los directos y siempre comentando. Llega un momento, hay una etapa en el profundizar en este tema, Laia, ¿no? Que dura bastante tiempo y que a mí me pasó bastante factura a la larga. Y era la obsesión de ver sectas por todos lados, buscarlas y encontrarlas y todo, ¿no? Entonces, yo quiero comentar una cosa personal y es que tengo varias carpetas, o sea, anuales. Ahora ya estamos cerrando el 2024 y tengo una carpeta del 2024 específica para las sectas en 2024. El 2025 empezaré una nueva. Entonces ahí voy coleccionando todo lo que puedo en cuanto a captación, a grupos nuevos que me van apareciendo de mi localidad, o sea, de Canarias, solamente, porque hubo un momento que tuve que cerrarme, ¿no? Entonces, en el congreso que fuimos a Alicante, que estabas tú allí también, ¿no? No, ya es una cosa, y cuando voy con mis amigos y todo, y con mis padres paseando y tal, no puedo evitar pararme en los carteles que yo intuyo que son grupos sectarios. Entonces, en Alicante me llevé varios, que no los tengo aquí, pero sería el momento perfecto para enseñarlos. Varios me llevé de grupos sectarios, principalmente Nueva Acrópolis, porque estaba todo plagado de diferentes captaciones y me los cogí y todo eso. Entonces, es una parte muy friki, pero es una parte que también, si no se controla bien, genera mucha desesperanza, porque te das cuenta de que somos muy pocos con muy buenas voluntades, incluso las personas que entran aquí al vídeo, que los que estén ahora conectados, habrán visto un problema social, un problema en el que se hace daño a mucha gente y en el que mucha gente sufre, tanto las personas que están dentro como las personas familiares, ¿no? Y que se expande de una manera casi que exponencial. Y además tú, ojo tengas, más rápidas las ves. Y dices tú, ¿y qué hago? Pues no se puede hacer gran cosa más que este tipo de comunicaciones, de conversaciones, porque nosotros no podemos entrar, a no ser que nos asociemos todas las sociedades, nos hagamos piña, a que regulen algo que es difícil de ver, entiendo yo, ¿sabes? Es que es la manipulación psicológica. Por mucho también que se arregle lo de la persuasión coercitiva, habría que ver luego también, porque las sectas y los grupos van a seguir funcionando por siempre, ¿no? ¿Hasta dónde llega eso? Por siempre porque forma parte de nuestra nivel social, bueno, por siempre dentro de nuestro conocimiento de las sociedades, ¿no? Entonces, nada, quería decirlo en ese sentido porque creo que también te pasa eso ¿no? De frustrarte por decir, tío, pero si es que están en la puerta del colegio. Sí, sí, total. O sea, sí que yo creo que hasta que cuando hacemos este tipo de comunicaciones para cualquier otra persona a lo mejor que no esté tan familiarizada con el tema, Total. em, que se pare a pensar cuando está con su grupo de amigos en una terraza. Y si hay algún tema en el que él es el único que opina diferente al resto de sus amigos, ¿cómo se siente para decir, oye, yo no estoy de acuerdo con esto? Si tiene miedo de que le vayan a juzgar, de que le vayan a hacer una broma, de que eso es una microsecta momentánea en esa situación social porque está siendo manipulado por cómo se te va a tratar, cómo te va a tratar el resto del grupo, Claro. tu libertad de expresión, de opinión, y estás conformando tu conducta a ese momento, a esas personas y a esa situación. Pues simplemente eso es exacerbado pues a mayor escala, que puede ser desde 4 personas a millones de personas en el mundo, pero que al final es un tema súper interesante porque nos ocurre absolutamente todos, de manera más Sí, fluida o de manera más estructural, pero total, realmente estamos todos expuestos a una dinámica muy parecida. Así totalmente. que Sí, fascinante para quienes nos fascina esto. así que, Alaya, Lo personal es político, pues es que esto es, ya está, es sí. reivindicación de la libertad de creencia, ya está, no tiene más misterio. De hecho,
hecho, la persuasión coercitiva se asocia a otros fenómenos que no son solamente lo de las sectas, también a la violencia de género, al bullying también, creo que a varias cosas, ¿no? Que se asocia a la persuasión coercitiva. Ya está. Pues nada, Laia, muchas gracias. Aquí es una horita menos, yo me noto ya un poco cansado, pero ahí gracias por el esfuerzo de estas horas y tía, pues ha sido un rato fantástico y yo te invito a que vengas ahora dentro de poco empieza la segunda vuelta, es decir, todos los que han estado por el canal pues empiezan a repetir porque ya se empieza a acabar la gente que quiere colaborar, ¿no? Entonces, genial, gracias por el ratito. Y nada, un abrazo fuerte a todas y a todos por haber entrado aquí, ha sido bastante dinámica y nos vemos el próximo año. De todas formas, yo por lo menos voy a grabar un vídeo felicitándole la fiesta y olvídense de este tema durante un tiempo también para que despejen un poco la cabeza. Muchas gracias, Manu, lo has hecho súper fácil y he estado súper cómoda, así que muchas gracias. De verdad, un placer. Muy bien. Chao. Hasta luego.